Adicionalidad a los verdes, último máximo de 10 minutos. Buenas tardes, noches, señor presidente, señorías, invitados que hoy nos acompañan en la tribuna de los municipios, en este caso del noroeste de Madrid, que han venido a informarse sobre los distintos temas que hoy se tratan aquí y que les afectan como vecinos de la comunidad. Señor consejero, una vez más le escucho a usted y creo que vivo en otro sitio absolutamente diferente al que usted vive, que me muevo de una manera absolutamente también diferente a la que usted se mueve y creo que eso es una realidad. Y es una realidad porque usted nos ha explicado una visión del transporte en la Comunidad de Madrid que para nada se corresponde con la realidad en este momento del transporte público en la Comunidad de Madrid. Ustedes, por más que lo repiten, siguen sin entender que el transporte es un servicio público. Ustedes utilizan el transporte como un mecanismo más para poder hacer juegos florales, en este caso con las distintas concesionarios del transporte que son con los que ustedes se relacionan de una forma más fácil. Porque, desgraciadamente, el consorcio de transportes que cuando se crea para efectivamente aglutinar la gestión que correspondería, porque se ha delegado en él, en el consorcio de transportes de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, el tema de las distintas concesiones que hay, pues resulta que el consorcio de transportes lo que viene es a dar satisfacción habitualmente a las empresas que son operadoras del transporte en la comunidad. Que los usuarios son una segunda intención para el consorcio, en este caso, y que realmente nosotros creemos que es justo todo lo contrario. Deberían tener una especial atención en escuchar a los municipios y a los usuarios, los municipios que le han delegado la gestión y a los usuarios del transporte, porque si no, no tendría sentido cómo están dejando sin servicio la inmensa mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid y además cómo se están quejando esos usuarios, esos vecinos de los municipios y cómo nos llegan día tras día, supongo que a usted también, porque se registran para todos los grupos parlamentarios, cómo nos llegan día tras día, digo, las quejas de esos municipios, de esas mociones que se aprueban en los plenos, quejándose de tal como se está planteando en este momento la reducción del servicio en la Comunidad de Madrid. Bien. Nosotros creemos que ya esta legislatura, desde un primer momento, fue una legislatura de una continua agresión al servicio público, a los servicios públicos, porque no ha sido nada más que una operación detrás de otra para intentar desmontar algo que realmente venía siendo, y como hemos reconocido en esta tribuna, si lo hemos dicho muchas veces, el servicio público en la Comunidad de Madrid era un magnífico servicio de transporte. Servicio de transporte público. El metro era una de las mejores empresas que se podía llevar al exterior como marca España y que realmente era algo de lo que teníamos que sentir todos orgullosos. Tendríamos también el consorcio un mecanismo magnífico que realmente podía actuar de una forma perfecta en cuanto a la regulación y a la gestión del transporte en la Comunidad de Madrid. Bien, pues todo esto ustedes poco a poco han ido cargándoselo. En este momento podemos hablar, eso que ha dicho usted, de los 365 días, 24 horas al día durante todo el año. No es verdad, eso ya pueden ir quitándolo de los eslogan, porque ya han reducido los horarios del servicio de transporte, tanto en los metros como en los periféricos, como en la MT, por lo tanto ya tendrán ustedes que quitar eso del eslogan o del final de los papelitos o de quien se lo escribe a usted, que se entere que ustedes han reducido ya los horarios del servicio público, del servicio de transporte público. Luego después, además, como les decía, el Consorcio Regional de Transporte no utiliza, o está utilizando, mejor dicho, la tarifa de equilibrio en los distintos mecanismos intermodales como un arma política, porque cuando interesa que alguna de los servicios modales, es decir, bien la MT, bien el metro ligero, bien alguno de estos servicios, no de pérdidas o de las menos pérdidas, pues se inyecta una determinada cantidad que viene dada por la tarifa de equilibrio. Pero cuando interesa que esa empresa, por las circunstancias que ahora vamos a hablar también, llegue a una situación de pérdida,
se rebaja la tarifa de equilibrio y termina, como veremos luego en el ejemplo de la MT, dando este año, como se pretende, o planteando unas pérdidas en torno a los 9 millones de euros. Bien, como le digo, nosotros creemos que ustedes ya no podemos hablar en la Comunidad de Madrid del mejor servicio público de transporte, ya no podemos hablar de Metro como el mejor servicio y el mejor empresa que puede darte el transporte en la comunidad. En fin, ya no podemos hablar de nada de eso porque ustedes se han encargado, como digo, de modificar todo. Han reducido los horarios del transporte y han quitado expediciones en el metro a partir de determinadas horas, reduciendo además en algunas franjas horarias de una manera absolutamente tremenda, como podía ser ya llegando casi al 50%. En los horarios, lo mismo. Los contratos que el metro viene realizando, por ejemplo, hemos hablado también de aquí de ello, de seguridad, de vigilancia, formalmente es para ahorrar. Se reducen horas de servicio y eso se supone que puede producir un ahorro. Pero claro, ustedes luego lo acompañan de medidas, como por ejemplo que para el contrato de seguridad, que se han ahorrado una serie de millones de euros en el contrato de transporte de metro, pues eso lo acompañan de un nuevo puesto en la empresa, que es un director y que no cobra menos de 100.000 euros. ¿Dónde están los ahorros? Ustedes es que no les podemos dejar que ahorren, porque lo que ahorran se lo gastan por otro lado y se lo gastan siempre de la misma manera, no en los usuarios. Personal, que yo entiendo, porque ustedes se quejan tanto de cómo entran otras personas en la empresa, y lo hemos hablado aquí, pues que yo sepa, estos puestos que ustedes van ocupando, no sé si es por mérito y capacidad, yo creo más bien que es otro nombramiento a dedo, pero en fin. Luego tenemos además el tema de las distintas tarifas y de cómo han ido subiendo las tarifas en los últimos tiempos. Pues evidentemente, cuando hablamos de reducción del número de viajeros, aparte de lo que supone, ya hemos hablado aquí también, la crisis económica en este momento, el tema del paro, del desempleo, todo esto que estamos diciendo siempre, y que eso supone que hay un menor uso del transporte y del transporte público en concreto, pero claro, es que ustedes no paran las tarifas y siempre además nos cuentan la misma historia. Es que hay que llegar a conseguir que la tarifa que suponga un 50-50 en vez de un 60-40. Bueno, vamos a ver. Algún día tendremos que saber las cuentas de verdad y echar las cuentas. Si ustedes están reduciendo los servicios de forma drástica, eso, el coste se irá reduciendo, me imagino, o no se reduce cuando se reducen los servicios. Si las tarifas ustedes las siguen subiendo, pues digo yo que en algún momento se estará regulando también ya el 50-50. Pero claro, si se reduce el servicio y se suben las tarifas, pues los costes evidentemente se habrán reducido y ya habrá un equilibrio diferente, salvo que se lo estén gastando, como le digo, de otra manera. Yo quiero mencionar aquí, efectivamente, como se ha dicho antes, el tema de que, aunque la MT es una empresa que corresponde a la gestión más directamente a la Comunidad de Madrid, puesto que nosotros nos quedamos con el metro en su día, porque fue una decisión de este Gobierno, de la Comunidad de Madrid, en concreto yo creo que de Esperanza Aguirre, ya lo hemos dicho también, de aquella pelea que tenía con su compañero Gallardón, pero esa broma nos costó unos 148 millones aproximadamente en el presupuesto del 2013. Y además, las deudas que viene arrastrando Metro suponen que, como se ha dicho también en algunos otros momentos aquí, pues ha habido una fuga determinada de empresas. Por ejemplo, hay ejemplos muy claros. Empresas de seguridad que eran potentes, que tenían renombre, prestigio, pues se han ido de Metro porque tenían problemas y dificultades para poder seguir trabajando en Metro. De ahí viene también que ustedes ahora hayan hecho esta magnífica contratación, que como la vamos a ver mañana en la comisión, pues tampoco me voy a extender mucho en ella. Pero evidentemente ustedes han reducido el número de horas, han reducido el número de trabajadores y dicen que van a vigilar y que tienen mayor seguridad y mayor confianza en el servicio que con las empresas anteriores, que van a trabajar por objetivos. Nos lo van a tener que explicar mañana un poco, porque desde luego no parece posible cuando ya los andenes se están quedando sin gente, cuando no hay gente para vigilar las cámaras y otras muchas cámaras de imagen y otras muchas cosas más. Bien, como ya la tarifa de equilibrio hemos hablado, pues evidentemente yo me voy a referir a ella relacionándola más que nada con la MT, porque Metro, ya le he dicho que otras veces se han quejado y nos quejamos de que en algunos ámbitos, por ejemplo, en el metro ligero tengan una tarifa de 6,6, creo que es, en el de Arganda un 0,5, mientras que el metro está 1,27 o algo por el estilo, con 28. Bueno, pues en este caso en concreto, como le digo, una vez que hemos hecho ya muchas veces y hemos hecho un repaso importante en el tema de Metro,
y que además, debido a determinadas actuaciones que ustedes han llevado en Metro, es por lo que al final, como no les salen las cuentas, dijeron aquello de que la reducción tenía que venir por el coste salarial. Y claro, el coste salarial es decir a los trabajadores, ustedes os reducen el salario en un 10% o vayan poniendo en una lista 700 personas para irse. Al final se ha llegado, parece ser, a un acuerdo positivo, de lo cual me alegro, pero evidentemente con un coste para los ciudadanos también importante. Cuando ustedes hablan de las pérdidas de la empresa, lo que no dicen que las pérdidas reales son para aquel usuario del metro que ha pagado su abono, que ha pagado su billete, que no tiene servicio y que no ha recibido un duro luego después de compensación por no tener el servicio. Ustedes han cobrado ya por adelantado. Entonces, como le digo, la empresa de la Municipal de Transporte, la de empresa MT de Madrid, pues resulta que a partir del mes de octubre ha hecho una reducción brutal en el transporte de superficie en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo puede decir usted que tenemos ahora mismo el mejor servicio de transporte, que estamos mejorando día a día en el transporte, que estamos prestando el mejor servicio a los madrileños, cuando se les reduce, por un lado, el metro y, por otro lado, el transporte? Señoría, vaya terminando, por favor. Sí, voy a ir terminando. Usted nos va a decir, por ejemplo, si reducen el metro por la noche y en determinados horarios, ¿cómo es posible que se pueda quitar también el buómetro, que era el que hacía el recorrido en superficie? No pasa nada, se quita y no pasa nada, los usuarios que hagan lo que puedan. Estos recortes de la MT, que como digo, que han sido de 18 líneas hasta a primeros de octubre y ahora se van a recortar más en noviembre, que afectan también sustancialmente al transporte con las universidades madrileñas, también, y, por supuesto, a los horarios nocturnos, algo que siempre nos ha preocupado, porque decíamos que las salidas de ocio, mejor que la gente no cogiera el coche después de haber estado de copas, pues ahora me imagino que les va a tocar hacer dedo, irse andando o dormir en la calle directamente, porque no van a tener transporte para volver a su casa. Y yo le quiero decir, consejero, que después de todo esto que estamos hablando, y a pesar de esa visión que usted tiene magnífica, de los viajeros, el transporte, sus costes, sus ahorros, todas esas historias, nosotros creemos que el transporte necesita un ajuste en precio. No puede seguir costando lo mismo en este momento que se da un servicio determinado, como le digo, con mayores frecuencias de paso, con menor servicio horario, con peores condiciones, los andenes llenos de gente, como ya se ha dicho, los trenes a rebosar, en unas condiciones que muchas veces prácticamente no tienen posibilidades de estar confortables, es imposible con la gente que va, y además con la penuria de recambios que existe en Metro, que se siguen quitando recambios y cosas de recambios y piezas de los trenes que ustedes tienen parados, que de eso no hemos hablado todavía hoy porque hemos hablado otras veces, pero que los trenes parados, que además hay unos cuantos y usted lo sabe, lo que están sirviendo simplemente es para quitarle las piezas y ponérselas al resto de los trenes, y si no ponen más es porque realmente hay algunos momentos que tienen que pasar unos controles de calidad. Pues bien, Señora como le Moreno, digo, por favor, reduzcan ustedes el precio de ese servicio, porque ya no se corresponde con el servicio que se presta, amplíen la tarjeta azul, como se ha planteado en algunos momentos, y efectivamente nosotros lo que le estamos pidiendo hoy aquí, más allá de que conocemos, como estamos viendo, la situación del transporte, es que usted haga que desde el Gobierno de la Comunidad se haga una reducción de las tarifas para que se ajusten a lo que se está ofreciendo en este momento como servicio. Si no, la verdad es que sería absolutamente poco, bueno, en este caso yo incluso le llamaría de alguna manera más grave, a que algo que se estaba pagando a un precio se reduzca, se le quite calidad, se le quite seguridad y se le quite servicio y se siga cobrando por él lo mismo. Están obligados a reducir el precio del transporte en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señoría.